no podemos entender que hoy tenga el presidente 80% de aprobación sin este proceso espiritual del que estoy hablando. No, la gente adopta al presidente como parte de su familia. ¿Sí? Adopta a su presidente como parte de las personas por las que reza y por las que ora todas las mañanas. O sea, yo conozco gente que me dice, yo rezo por el presidente, yo oro por el presidente, yo pido por el presidente. ¿Cuántas familias, no, en este país quieren al presidente como si fuese una parte importante de su familia? ¿Se dan cuenta de cómo podemos entender que haya en este momento un consenso mayoritario de aprobación y de respaldo del presidente de los niveles escandalosos de 80%? Porque la gente adoptó al presidente. La gente le abrió su corazón al presidente porque el corazón del presidente siempre ha estado abierto al pueblo en las circunstancias en las que tenía que estar, sea como oposición, como líder social, como jefe de gobierno y después como presidente de la República. Y esa conexión tan maravillosa y tan hermosa en la que estamos viviendo ahora permite que haya una complicidad, que haya un matrimonio entre el pueblo y el presidente. Y eso no lo logra entender los panistas o los priistas. Imagínense ustedes a Ricardo Anaya queriendo conectar con el corazón de la gente. Es que el solo hecho de decirlo hasta se oye feo, ¿no? Se oye desagradable, se oye hasta cierto punto hasta asqueroso. Imagínense decir que José Antonio Meade conectara con el corazón de la gente. Es grotesco, solo la imagen, solo el hecho de imaginarnos eso se nos resulta imposible. Imagínense a Diego Fernández de Ceballos conectando con el corazón de la gente, o que la gente le abriera su casa, su corazón a un personaje como Diego Fernández de Ceballos. O sea, la imagen, imagínenselo, es un ejercicio, es un ejercicio. Imagínense eso. O sea, ustedes le han dicho que quieren al presidente, ¿no? Lo escriben, lo dicen. Ahora digan, quiero al jefe Diego, quiero a Ricardo Anaya, apoyo con todo a mi Ricardo Anaya. ¿Se imaginan ustedes decir esas palabras? No, son huecas. No las podemos decir. Nos cuesta trabajo poder repetirlas porque no hay esa conexión, porque no hay una conexión sincera de amor recíproco entre el presidente y el pueblo y el presidente. No hay acciones que sustenten que ese líder al que estamos intentando decir que lo queremos, ha hecho algo por nosotros. ¿Me explico? Ese es el nivel espiritual. Ahora imagínense decírselo con Xóchitl Gálvez. Abrirle el corazón a Xóchitl Gálvez, abrirle nuestra casa a Xóchitl Gálvez. Imagínense ustedes eso. Por eso no pueden entrar al corazón de la gente. Intentan capturar la atención de la gente. Por eso ocupan las redes sociales con toda la burbuja que empezaron a crear. Están intentando capturar la atención y la mente de la gente, de los ciudadanos, del pueblo, cuando López Obrador ya capturó el corazón de la gente. Así de sencillo. Por eso no conectan, por eso no pueden entrar, por eso sus mensajes no penetran en la gente. Por eso el presidente ha dicho, no pueden manipular ya a la gente, están vacunados. Ya, ¿se acuerdan que yo hablé aquí de la vacuna? Hay un, ahora que se va a repetir, no sé si vayan a repetir algunos de los monólogos de Resentidos en los siguientes días, las siguientes semanas. Hay uno muy interesante de cómo López Obrador nos vacunó. ¿Se acuerdan que hablé yo de la vacuna, que es la vacuna que descubrió el presidente López Obrador, que es una vacuna única, mundial? O sea, el presidente descubrió la vacuna en contra de ese virus, que es un virus mortal, que es el de los medios corporativos, de los medios del gran capital, de los medios hegemónicos. Es una vacuna descubierta por el presidente López Obrador. Entonces, cuando ellos intentan capturar nuestra atención con las estupideces que dicen, con las propuestas huecas que hablan, con todo lo que está sacando Xóchitl Gálvez, con todo lo que dice Xóchitl Gálvez y sus voceros,
con lo que Lili Téllez fue a hacer con Ciro Gómez Leiva, ¿no? De llevar vitacilina. Es una broma que ya está caducada, incluso es hasta es chafa porque está copiada. López Obrador ya habló de la vitacilina desde hace muchos años. Ni siquiera son originales en lo que ellos hacen. Pero cuando el presidente ha hablado de vitacilina y cuando pones a Lili Téllez hablando de vitacilina, te das cuenta de que esta mujer es una vulgar. Es una corriente. Se le escucha vulgar y corriente. Y cuando lo habla el presidente te da risa. ¿Por qué? Porque hay una conexión con el alma de la gente. Eso es lo que ellos no entienden. Por eso es que ellos intentan posicionarse mediáticamente cuando el presidente López Obrador ya pasó esas barreras de lo mediático. Ya está y ya se tiene una conexión más interior, más profunda entre el pueblo y su presidente. O sea, López Obrador va a pasar a la historia como el presidente más querido y más amado de la historia del país. Esa va a ser la condena del presidente, ese va a ser su juicio. Aquí se los digo, el juicio es al presidente López Obrador, lo vamos a sentar en el banquillo de los acusados, al presidente López Obrador. ¿Y de qué lo vamos a acusar? De que se ganó y se robó nuestro corazón. Ese es el juicio. Y la condena, ¿saben qué? Va a ser culpable. Él va a ser culpable de eso, porque conectó con el corazón de la gente. Y eso es algo que no pasa. Es algo que no sucede, que no le interesa a los líderes mundiales, que no les importa a los líderes mundiales. Por eso López Obrador es un líder mundial, porque tiene esa conexión. Entonces no tenemos un país dividido, no tenemos un país polarizado, no tenemos un país como ellos nos lo han querido decir, ¿no? Entre los que apoyan a López Obrador y los que no, pues eso sería si estuviéramos en un 50-50, 60-40, ¿no? Pero en un 80-20 no hay manera. Entonces, la división la llevaron ellos, la reconciliación la trae López Obrador, una reconciliación profunda, que incluso es una reconciliación que, lo vuelvo a repetir, va de lo más íntimo del ser, ¿no? Tenemos una conexión muy fuerte con el presidente. El presidente se defiende tanto al presidente porque queremos al presidente. Cuando a mí me han preguntado, personas de distintas, personas muy preparadas, personas muy importantes, me han dicho, ¿por qué todo el tiempo estás defendiendo al presidente? Pues porque quiero al presidente. ¿Y por qué quieres al presidente? Bueno, no te voy a contestar esa pregunta. Puedes ver todos mis programas, todo mi trabajo periodístico, todas las investigaciones en el pasado, todo lo que ahora hemos publicado, lo que hemos dicho, y esa va a ser la respuesta. ¿Por qué lo quiero? Pues ahí está. Tú me quieres llevar a una trampa de decirte una cosa, pero no es una sola cosa por la que uno quiere al presidente López Obrador. Hay muchas cosas. Desde mi punto de vista como periodista, como ciudadano común y corriente, tengo para cada uno. Si soy como periodista, lo quiero por muchas cosas. Y como ciudadano, como parte del pueblo que soy, igual a ustedes y a todos, también tengo mi punto de vista de por qué lo quiero. Entonces nos explican de que dicen, y inmediatamente tienen que decir, es que son los perros falderos que les llega de Palacio una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Y a ¿cómo se llama? Jesús Ramírez Cuevas, seguramente les pasa una lana. Bueno, no sé si pase lana el vocero de la Presidencia de la República, no lo sé. En mi caso, no. En mi caso, ni un centavo, así, ni un centavo. No pueden entender que haya un pueblo que quiere a un presidente. Porque como todos sus presidentes han sido repudiados, odiados, y si hoy se murieran habría fiesta nacional, en comparación de que si nos faltara López Obrador sería luto y depresión nacional, no pueden entender por qué. La única forma que ellos entienden el amor es a través de lo que a ellos verdaderamente les importa, que es el dinero. Son muy desgraciados los de la oposición. Es muy desgraciada Xóchitl Gálvez. Es muy desgraciada y desgraciado Claudio X González. Es muy desgraciado López Dóriga, Carlos Loret de Mola. Porque el pueblo no los quiere.
porque lo único que han ellos hecho cuando han querido ser o queridos por el pueblo, en el caso de los presidentes, ha sido por la mercadotecnia o el dinero. Solamente entienden que a través de eso puedan tener personas que quieran y defiendan un proyecto, como en el caso de López Dóriga. Pues ¿cómo no iba a defender López Dóriga a Peña Nieto si se hizo millonario en el sexenio de Peña Nieto, 150 millones de pesos? Y eso es lo que sabemos, porque lo que se recibió por abajo de la mesa, eso no lo vamos a saber, pero yo creo que es mucho más. Son muy desgraciados porque el pueblo no los quiere, porque el pueblo los repudia. Y cuando ven las muestras de amor al presidente López Obrador, no se explican por qué y tienen que ladrar y les sale espuma de la boca, porque no logran entender que haya alguien del pueblo que diga quiero a mi presidente. No logran entender que haya un periodista que diga quiero al presidente López Obrador. ¿Por qué lo defiendes? Pues porque lo quiero. Y a la gente que quieres defiendes. Así de sencillo. Pero no nada más no es el querer por querer, no. Es que ha habido muchas acciones, ha habido mucha voluntad, ha habido muchas decisiones, ha habido una transformación profunda. Ha habido muchas pruebas de por qué quieres a una persona. Pues una persona no te traiciona. Si una persona está siempre atenta a ti, si una persona está siempre poniéndote en primer lugar, ¿cómo no vas a querer a alguien así? Por supuesto que vas a querer a alguien como López Obrador, que durante toda su vida nos ha puesto a nosotros en el centro, como prioridad de su vida, de su lucha y ahora de su gobierno. Pero son tan desgraciados ellos, son dignos de lástima, ¿saben? Porque el pueblo los repudia y en comparación a López Obrador, el pueblo lo quiere porque hay una conexión espiritual que empezó con una empatía, con una reconciliación, con una dignificación, con una realidad. Y entonces haces un lazo espiritual con el presidente. El presidente ha dicho muchas veces que, incluso en el inicio de su sexenio, dijo que él no iba a divorciarse del pueblo porque el estar con el pueblo, él decía, me da energía. Mucha gente, cuando el presidente dijo eso, no lo entendía o no le llamó la atención o pensó que era una simple palabrería del presidente López Obrador, no sé, propagandística, o que se le escapó la frase o que la dijo nada más porque sí. Es lo que estoy yo hablando ahorita. Él ha dicho que cuando está con el pueblo, él se llena de energía. Cuando López-Gatell habló de cuando se contagió el presidente, sí, decían todos y hablaban de eso, ¿no? Y que él decía que su fuerza pues es política, su fuerza es moral, es espiritual en ese sentido. No lo entendieron estos desgraciados, pues son muy desgraciados, esa es la verdad, son unos desgraciados. No lo entendían, nunca han tenido eso. Esa autoridad, esa fuerza espiritual del presidente López Obrador se alimenta de esa conexión del pueblo. Por eso cuando decían, ya va otra vez ahí un presidente que va otra vez y que no deja de ser, decían, no deja de ser como si fuera un opositor, le gusta estar ahí con la gente, no lo entendían. Pero el presidente no puede estar, no se puede mover si no es a través del pueblo, si no es a través de la conexión profunda entre él y el pueblo, porque esa conexión le permite oír las quejas, oír los reproches, oír el sufrimiento, pero también le permite acercarse para ver que se está haciendo bien las cosas, que se está progresando en muchas cosas, el tener el agradecimiento de la gente, los abrazos de la gente, el llanto de la gente, de verlo, quererlo tocar y de querer abrazarlo. Esa es la fuerza espiritual que se tiene entre López Obrador y el pueblo. Es una conexión magnífica. Pues miren, se tiene todo esto que se ha construido, ¿no? El gran problema o el gran peligro de todo esto, pues es evidentemente
que si ellos logran regresar al poder en algún momento, lo que vamos a tener es que van a arrasar con todo y con todos. Eso es lo que podría pasar. No